Hola chicos, buenos días. Denme pulgar arriba para ver si me escuchan bien y si ven bien la imagen y también para saber cuántos somos, por favor. Wow, sí, hay bastantes. Pues muchas gracias por asistir, chicos. Ya en las últimas sesiones apenas llegábamos a 10. Ahora ya llegamos a 20, veintitantos. Pues gracias, qué bueno que asisten a estos ejercicios matutinos para despabilarnos de tanta inmovilidad, ¿verdad? Este, chicos, pues espero que estén bien, que se estén cuidando y, y vamos a continuar con algún otro tema acerca de fusión sensorial. Este tema es muy profundo, aquí vamos a ver por encimita el tema porque requiere otros conocimientos que posiblemente abordemos más adelante, pero a modo de introducción vamos a ver este tema de fusión sensorial eh, y Y bueno, entonces, por supuesto, muchachos, si pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat. Voy a estar monitoreando el chat para contestar algunas preguntas y, y vamos a dar inicio con este tema. Este tema, así como está, lo se suele ver en sistemas sensoriales, en la asignatura de sistemas sensoriales, eh, donde les dejaba un proyecto en base a lo que vemos de fusión sensorial. Eh, entonces, pueden tomarlo como un reto. eh, Van a ver que muchas cosas ya las dominan, pero ya la forma de hacerlo es lo que cambia, ¿verdad? Ya tomando los principios y bases de la fusión sensorial, pueden mejorar algunos diseños y sistemas. Bien, entonces vamos a empezar hablando de la visión humana. Como ejemplo biológico de la fusión de datos, de la fusión sensorial. El paradigma del cerebro humano es ciertamente aplicable en los tres niveles, por ejemplo, en la visión. Los ojos contienen un conjunto de receptores, los conos y los bastones. Los conos recopilan información de color. Un mecanismo individual detecta los contrastes de color para un conjunto local de conos. Estos están conectados al núcleo geniculado lateral a través de los ganglios. Aquí se produce lo que vamos a platicar, la fusión sensorial. La información de muchos ganglios se fusiona y se reduce. Aunque el ojo humano proporciona solo un disparo nítido en el centro de la vista, el proceso de fusión del sensor produce una imagen que parece ser nítida en todo el alcance que tiene. Vean, por ejemplo, aquí tenemos los ojos. Esta es una vista superior transversal del cerebro, de modo que vean cómo tenemos los ojos y cómo viaja la información a través, este es el quiasma óptico,
Y aquí está, todo esto es el núcleo geniculado lateral del que comentamos. De modo que aquí tenemos 6 capas del lado izquierdo y derecho. Tenemos una serie de células que extraen información y participan en el color, textura, la forma. También de las células parvo acá y de las parvocelular que extrae información cromática, textura, formas, detalles finos, etcétera. Vean, aquí es lo que comentamos, que aquí es donde se hace la fusión de datos, ¿verdad? De modo que, vean, también se extraen señales para detectar el movimiento, profundidad, el parpadeo, en fin. Vean toda la lluvia de información y toda la fusión de toda esta información para generar una imagen tridimensional única, ¿verdad? Si recuerdan, en sesiones anteriores, todavía en las instalaciones de la UPITA, comentábamos de las investigaciones del doctor Rodolfo Ginás, que él llegó a medir el cuanto físico-biológico del ser humano, que andaba por 12 milisegundos. De modo que se hacía la fusión de datos, tanto de señales auditivas, visuales, olfativas, táctiles, etc., para después enviar todo esto a la corteza cerebral. Y todo esto en intervalos de alrededor de 12 milisegundos. Por eso le llamó el cuanto físico-biológico, ¿verdad? La corteza visual deriva de los datos disponibles las características de los bordes horizontales y verticales, la percepción del color, la detección de movimiento y la estereopsis. La estereopsis es la estimación visual de 3 dimensiones a través de la visión estereoscópica. Aunque es necesario tener 2 imágenes de la misma escena desde 2 ángulos ligeramente diferentes para proporcionar una verdadera visión tridimensional, el sistema de visión humana proporciona una solución alternativa para situaciones en las que solo está disponible la vista de un ojo. En caso de privación de un sensor, la información tridimensional se recupera combinando el conocimiento del mundo sobre el tamaño de los objetos, la distancia al horizonte, la perspectiva o el cambio de color a azul debido a la atmósfera. En base a estas fuentes de información, el cerebro aprende a adivinar las distancias. Según el resultado de la fusión de características en la corteza visual, el cerebro toma decisiones conscientes e inconscientes sobre las acciones presentes y futuras. El mayor dominio de las capacidades humanas sobre una máquina se encuentra principalmente en este nivel de decisión, mientras que la máquina es más efectiva a nivel de datos, de sensores, debido a su capacidad para procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo. La fusión sensorial. En general, un sistema de fusión se compone de fuentes de datos, de medios de adquisición de estos datos, de comunicaciones para el intercambio de datos, de inteligencia para procesar datos, actualizar un modelo dinámico del mundo y tomar decisiones sobre acciones adicionales. Basado en este modelo, se explica el paradigma de cómo el cerebro humano procesa los datos de visión. Un animal reconoce su entorno mediante la evaluación de múltiples y multifacéticas señales de sensores.
La naturaleza ha encontrado una manera de integrar información de múltiples fuentes a un reconocimiento confiable y rico en funciones. Incluso en caso de la privación de un sensor, los sistemas pueden compensar la falta de información reutilizando los datos obtenidos de los sensores que quedan con un alcance superpuesto. Los humanos, por ejemplo, combinan señales de los sentidos del cuerpo: la vista, sonido, olfato, gusto, tacto, sensibilidad general, la cóclea para audición y el vestíbulo para el equilibrio, con conocimiento del entorno para crear y actualizar un modelo dinámico del mundo. En base a esta información, el individuo interactúa con el entorno y toma decisiones sobre acciones presentes y futuras. Esta capacidad natural de fusionar datos multisensoriales ha evolucionado en gran medida en muchas especies animales y ha estado en uso durante millones de años. Yo creo a todos nos ha pasado que nos entra una basurita en un ojo, pero con la visión del otro ojo podemos seguir tomando decisiones, seguir caminando, evitar algún hoyo, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean cómo es esta utilización de los demás sentidos para seguir tomando decisiones y acciones. Bien, permítanme, ok. Ahora, la aplicación de conceptos de fusión en áreas técnicas conduce a una nueva disciplina que abarca muchos campos de la ciencia. Los conceptos básicos de fusión de datos no son nuevos. La fusión de datos apareció por primera vez en la literatura en la década de los 60, cuando se desarrollaron modelos matemáticos para la manipulación de datos como el filtro Busy-Kalman o los filtros de Kalman, ¿verdad? Que probablemente ya hayan visto. Y se implementaron en las siguientes décadas en el campo de la robótica y la industria de la defensa. Si bien los primeros métodos de fusión de datos se desarrollaron principalmente para aplicaciones militares, hoy en día la fusión de datos multisensor se aplica en muchos campos, por ejemplo, ingeniería de mantenimiento, robótica, reconocimiento de patrones, teledetección y sistemas aeroespaciales. Tradicionalmente, los investigadores que se ocupan de la fusión de datos han asumido que los subsistemas de comunicación, almacenamiento y procesamiento son altamente confiables. Se centraron en algoritmos para integrar datos de colecciones homogéneas o heterogéneas, de sensores inexactos o potencialmente defectuosos. Los investigadores que se ocupan de cálculos redundantes o replicados han asumido en su mayor parte que los datos de entrada son perfectos y que las únicas fuentes de errores o inexactitudes son fallas en los subsistemas de comunicación, almacenamiento o procesamiento de datos y las características numéricas de los algoritmos utilizados. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que es la fusión sensorial. Hasta aquí hemos visto prácticamente la naturaleza del nacimiento de estos conceptos como y en semejanza a los seres vivos, ¿verdad? Prácticamente una naturaleza biónica. Pero ya esto se ha extendido en la forma analítica para dar nacimiento ya desde el siglo pasado a los nuevos conceptos de la fusión sensorial. El objetivo es explotar las sinergias entre medidas. Recuerden ustedes, la sinergia se refiere a que el todo
es más que la suma de sus partes, en pocas palabras. Es decir, la unión de medidas es mejor que la suma de todas ellas y con esto mejorar la fiabilidad en cuanto a ruido, fallos de algún sensor, etc. Entendemos la fusión sensorial como la combinación de lecturas de varios sensores en una única estructura de datos. También vamos a entender la integración sensorial como el uso de información de varios sensores para llevar a cabo una operación específica o bien la toma de decisiones. Ventajas de la fusión. Los robots necesitan sensores para tener cierto grado de inteligencia. En ocasiones, los sensores individuales resultan imprecisos y poco fiables, más cuando son aplicaciones típicas. Muchas aplicaciones necesitan múltiples sensores, tanto para incrementar la cantidad de información como para darle robustez al sistema. El mejor ejemplo es la naturaleza. En el caso del hombre, donde algunos sentidos y órganos están duplicados, variaciones con respecto al tiempo y para minimizar errores. Esto es, tiene una alta carga de redundancia, ¿de acuerdo? Pero con la ganancia de que se van a tomar decisiones de mejor calidad, ¿verdad? Las contras de la fusión. El empleo de múltiples sensores pues va a producir una sobrecarga de información, también del procesamiento de esta información, etc. La velocidad de respuesta necesaria también queda comprometida. Asimismo, se necesitan técnicas para evitar datos contradictorios y filtrar errores, que son las técnicas de las que se encarga la fusión sensorial. Permítanme un segundo. Vamos a ver diferentes configuraciones de sensores. Una red multisensorial puede presentar diversas arquitecturas. La fusión se realiza a través de la complementariedad o contraste de información procedente de una red de sensores. Entonces, se tienen las siguientes formas de configuración, que son pues las más usadas. Tenemos la configuración complementaria, la competitiva, la cooperativa y, bueno, la híbrida, que ya serían mezclas de las anteriores, ¿verdad? Básicamente, la configuración complementaria es para complementar la información del entorno que un solo sensor no puede. Por ejemplo, aquí podemos suponer que esta es una cámara que está monitoreando este cuarto. Entonces, a través de esta cámara podemos darle seguimiento a los sucesos o eventos que haya en este espacio, pero noten que aquí no, ¿verdad? Hay una zona muerta. También podemos considerar una serie de cámaras en cada extremo, pero vamos a tener algunos espacios muertos, ¿verdad? Pero vean, aquí probablemente ya tengamos un seguimiento de un área mayor, pero también sigue habiendo espacios muertos. Los sensores no dependen unos de otros directamente aquí en esta configuración. Los sensores se disponen de modo que puedan combinarse para obtener una mayor visión del fenómeno a medir, para eliminar las zonas muertas.
Por supuesto, algunos de ustedes dirán, pues ponemos más cámaras, ¿verdad? Pero eso va a aumentar la carga computacional del sistema, que por supuesto va a ayudar, pero también tiene sus desventajas. Pero bien, esta es la configuración complementaria. También podemos, aparte de una cámara en este cuarto, poner otra cámara, digamos, en un pasillo, donde está la entrada a esta área. Y aquí aumentaríamos la cobertura, ¿verdad? Bien, la configuración competitiva. Se obtiene información redundante de una misma magnitud física. Por ejemplo, podemos estar midiendo temperatura y podemos tener una serie de sensores de temperatura, quizá en diferentes puntos del área bajo medición, ¿verdad? Se produce una competencia entre los sensores. Los sensores no tienen que ser idénticos y se pueden usar diferentes métodos de medida. Es decir, podemos poner un sensor de temperatura en base a termistores, otro sensor de temperatura en base a las termopilas que ya vimos y así, ¿verdad? Y tener una serie de sensores de naturaleza diferente, pero que nos van a proporcionar información y nuestro sistema debe de combinar todas estas lecturas para tener una idea más precisa y exacta de la temperatura en el área de interés, ¿verdad? Es la configuración más difícil. Presenta datos redundantes, inconsistencias de lecturas, datos erróneos, detección de fallas. Se usa en sistemas críticos tolerantes a fallos. Por ejemplo, en este sistema se obtiene la posición por los sensores internos del brazo robótico que vemos aquí y por un par estereoscópico de visión externo. Ven, aquí tenemos una cámara, otra cámara y ya todo el sistema debe de tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a los sensores que tenga el sistema, ¿verdad? Tenemos la configuración cooperativa. Cuando la fusión sensorial realiza la combinación o promediado de las magnitudes de las medidas de la red de sensores, obteniendo una nueva magnitud. Es el caso donde es imposible obtener con sensores individuales. Por ejemplo, una visión estereoscópica o obtención de gradientes o velocidades. Es decir, aquí, por ejemplo, pudiéramos tener un sistema donde tengamos acelerómetros, cámaras para la visión del movimiento de un brazo robótico o de un carrito, etcétera, y otros sensores, de modo que es de colectar todas las lecturas que nos dan estos sensores en forma cooperativa, para obtener una nueva señal o magnitud y con base a esto tomar las decisiones necesarias. Aquí hace que la seguridad y la precisión decrezca al contrario de la competitiva. Por ejemplo, cuando un motorreductor es sensado y controlado por un encoder de un disco y un sensor magnético, antes y después del engranaje con el fin de ajustar la velocidad, posición, dirección y la potencia mecánica, ¿verdad? En este ejemplo pensaríamos que tenemos un motorreductor y medimos la velocidad del motor antes de la etapa de reducción
otro encoder para medir la velocidad después del motorreductor. Tanto encoders de disco como de este tipo o magnético, ¿verdad? Aquí ya tenemos dos tipos de sensores, pero que nos van a dar información relativa a las mismas variables que queremos darle seguimiento, y tenemos con nuestros algoritmos que unificar estas lecturas para tomar una mejor decisión, ¿verdad? Bien. Perdón, creo hay una pregunta aquí. Un segundo. Un sistema de ultrasonido, ¿cómo hacen para obtener una imagen completa? ¿Usan muchos sensores ultrasónicos o cómo lo logran? Bien, bueno, esto es un poquito diferente del ultrasonido. Básicamente tengo una pastilla ultrasónica que es el emisor y otra pastilla ultrasónica que es el receptor. De modo que este puede ser el tejido y tenemos diferentes capas en el tejido. ¿Sí? Que puede ser la piel, esta que sea la piel, esta que sea la frontera de la primera capa grasa. Aquí probablemente ya empiece un músculo, etcétera. Entonces tenemos diferentes medios por donde se va a propagar el ultrasonido. De esta forma, el ultrasonido se propaga así y va a haber reflejos. Por ejemplo, cuando la onda ultrasónica choca con la piel, va a haber un reflejo aquí, lo cual capta el receptor. Cuando este mismo haz ultrasónico choca con la frontera entre piel y capa grasa, hay otra reflexión que, noten ustedes, el sistema va a estar cronometrando la llegada de los reflejos y con sistema Doppler, de modo que el reflejo de la primera capa llega antes que el reflejo de la segunda capa, y esto lo está midiendo el sistema. Asimismo, cuando llega a otra frontera de diferencia de tejidos, hay otro reflejo. Lo cual también el sistema lo detecta. Y esto punto a punto, de modo que se va haciendo un barrido. Hagan de cuenta, esta es la pantalla ultrasónica, de la señal ultrasónica, y va dando las fronteras. Hagan de cuenta, como hace el barrido, suele ser así. Y aquí podemos, como va armando la imagen ultrasónica punto a punto, o fila tras fila, aquí ya se ve la estructura de algún órgano interno, debido a las reflexiones y todo esto de la naturaleza ultrasónica. Pero bueno, no tendría ahorita mucho que ver con lo que estamos hablando. Que en cierto sentido sí, porque son varios sensores ultrasónicos. En la mayoría de los casos es como una pequeña barra
donde se tienen varios sensores ultrasónicos a lo largo de esta barra y que con esta se hace el escaneo del vientre, por ejemplo, de alguna persona. De modo que es este sistema repetido varias veces a lo largo de esta barra, ¿verdad? Y aquí es donde podríamos decir que se presenta alguna configuración de las que estamos viendo de la fusión de datos. Ok, no sé si quedó más o menos comentada tu pregunta, Ulises. Bien, entonces aquí básicamente es de toda la gama de sensores que ustedes ya conocen y dominan, de sensores de temperatura, de posición, de fuerza, de aceleración, etcétera, y que algunos que conocen y manejan funcionan en base a diferentes fenómenos, pueden utilizar hacer redundante la medida de alguna variable que les interese muchísimo y integrar toda la información que les da todos los sensores como si tuvieran un solo sensor virtual pero multifacético. ¿Sí me explicó? Es decir, vamos a suponer que tenemos 5 sensores que me van a estar dando información acerca de la velocidad de rotación de algo. Y los 5 sensores, puede ser que 2 sensores de los 5 sean de naturaleza de disco, tipo encoder como que otros 2 sean de naturaleza magnética, como y que otro sensor sea de otra naturaleza. Colectar toda esa información que nos dan los sensores y formar una sola estructura de datos como si viniera esa información de un solo sensor virtual, ¿verdad? Y ya trabajar con esta base de datos arrojada por este sensor virtual, que sería de la fusión de datos. Bien, tenemos la configuración híbrida. Esta pues no es rígida, es cuando una determinada disposición física de sensores puede presentar características de más de una configuración de sensor. Es decir, podemos tener una parte como cooperativa, otra parte como competitiva, otra parte como complementaria, según sea el interés de nuestro sistema. Y por supuesto, y ya algunos de ustedes probablemente lo están pensando, de tener 5 sensores que me estén dando seguimiento a alguna variable, pues va a originar una carga de procesamiento fuerte. Y pues sí, pero ya van a tener un dominio mayor sobre el funcionamiento del sistema, ¿verdad? Bien, del procesamiento sensorial. Este procesamiento sensorial lo podemos dividir en procesamiento sensorial de medidas, es decir, tratamiento de la información procedente de medidas de magnitudes físicas como posición, orientación, velocidad, fuerza, aceleración, etc. También lo podemos ver como el procesamiento sensorial para el reconocimiento, ¿de acuerdo? El reconocimiento de objetos en el entorno.
Es decir, la identidad de un objeto por su color, su forma, tamaño, geometría, etc. Entonces, noten ustedes, prácticamente tenemos el procesamiento sensorial para magnitudes físicas, ¿verdad? Como es este el caso. O bien, como procesamiento de imágenes, que probablemente ya hayan visto algo de esto en sus asignaturas de procesamiento de imágenes con los demás profesores. Un segundo que se me acaba la pila. A ver, ya está. ¿Verdad? Entonces, tenemos la fusión sensorial prácticamente para seguimiento de variables físicas, por ejemplo, de un carrito, un robot, de acuerdo a cómo avanza, la fuerza que imprime, la temperatura que mide, etcétera, todo esto, o bien para el tratamiento de señales. En sistemas monosensor se limita a 3 etapas: a la detección, donde el sensor detecta y recoge información de una determinada magnitud. Puede ser una interacción pasiva o activa. El preprocesamiento, donde se generan datos que correspondan más fielmente con la medida, eliminación de ruido o reducción, calibración, realce, etc. O para clasificación, donde se clasifican los datos, correlacionándolos para dar una estimación de la medida de magnitud de que se trate. En el procesamiento sensorial de reconocimiento, la entrada es la lectura realizada por el sensor de una determinada magnitud. La salida es la interpretación de los datos originales. Puede ser indiferente si existe más de un sensor o solo uno. Con un único sensor hay 4 etapas. Tenemos la detección, igual que el sensor de medida. El preprocesamiento, igual que el sensor de medida. La extracción de características, procesamiento más complejo, como por ejemplo ver los contornos, esquinas, etc. de la imagen, ¿verdad? Interpretación y reconocimiento. Consiste en encontrar el mejor significado posible de los datos dentro de la información requerida para reconocer el objeto. Bien, ahora hay varios tipos de fusión sensorial. Ahora se deben tomar en cuenta pues múltiples sensores. La fusión consiste en combinar datos independientes en una sola lectura, donde los datos fusionados se consideran como si procediesen de un solo sensor abstracto, de un solo sensor virtual. Se obtienen datos más fiables y precisos. Tenemos estos tipos de fusión sensorial de medidas. Tenemos la fusión centralizada, la fusión distribuida y la fusión híbrida. Dentro de la fusión centralizada, la fusión se hace a nivel de datos. Dentro de la fusión distribuida, la fusión se hace a nivel de características. Dentro de la fusión híbrida, la fusión se hace a nivel de interpretación. Vamos a hablar acerca de la fusión centralizada. Perdón.
Los datos se fusionan antes de la etapa de clasificación. Es decir, vamos a verlo a bloques de este tipo. Vean, tenemos el sensor 1, el 2, etcétera, el N. Se hace un preprocesamiento, alineación, asociación, la correlación. Aquí se hace la fusión propiamente dicha y la clasificación de estos datos. Esta es la centralizada. Entonces, fase de alineamiento y asociación permite transformar las unidades de medida de cada sensor en una única unidad. Fase de correlación de datos para determinar qué datos representan medidas de la misma magnitud. De la correlación, aquí está la correlación. Fase de fusión, con técnicas de estimación como filtros Kalman para poder identificar el estado interno de un sistema dinámico lineal y sus variantes. Es decir, recuerden de los filtros Kalman que es en base de dónde están el sistema actualmente, puede hacer una predicción, ¿verdad?, de cómo podría estar en un futuro cercano. Esta fusión centralizada tiene como ventaja que generalmente es más preciso. Tiene como inconveniente que se transmite la totalidad de los datos hacia la unidad central, lo cual provoca una sobrecarga de procesamiento de datos. Bien, tenemos la fusión distribuida. Cada sensor realiza una estimación de la medida, teniendo en cuenta únicamente sus propios datos, generando un vector de estado por cada sensor. Es decir, aquí hacemos el trabajo a la salida de cada sensor y evitamos un poco la sobrecarga general de datos. Es básicamente esta configuración. ¿De acuerdo? Vean, aquí se hace el procesamiento y aquí ya la clasificación. Aquí ya se hace la clasificación, se genera un vector de datos y aquí la carga computacional es menor. La fusión se produce sobre los vectores. Se realiza igual que en las fases de alineamiento, asociación y correlación, pero no se realiza sobre todos los datos, solo sobre los vectores de estado de cada sensor. Las ventajas es esto hace que se reduzca notablemente la comunicación, ya que los datos están comprimidos en los vectores. De igual forma, el proceso de correlación es menos complejo. De las desventajas, no es tan precisa como la centralizada, ¿verdad? En este caso, esta es la distribuida. Tenemos la fusión híbrida. En este caso, pues se combinan la arquitectura de las dos anteriores. En modo normal opera como distribuida y si se requiere más precisión, se usa la centralizada. Y vean, esta es, digamos, la mezcla de las dos anteriores y que se puede cargar el trabajo a centralizada o distribuida según lo que se requiera en el sistema. Bien, la fusión a nivel de datos. Se realizan al más bajo nivel, directamente sobre los datos capturados por los sensores. Esto es fusión de señal de píxel en el caso de imágenes. La condición que se debe cumplir es que los datos a funcionar sean de características similares. Se usan sensores equivalentes o dos medidas del mismo sensor
en distintos instantes de tiempo. Se usa para estimaciones y eliminación o reducción de ruido. La ventaja es que es más fácil desde el punto de vista de implantación. La desventaja es que opera a nivel de todos los datos, originando una carga computacional pues fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, vean, podemos estar monitoreando con dos cámaras o bien con una sola cámara, pero en un intervalo diferente de tiempo, esta imagen y tomar los datos de este vértice. Vean ustedes, esta sería, vamos a decir que es la imagen de ese vértice y en otro instante de tiempo es la misma imagen y esta es los píxeles de esta imagen. Pero vean, tenemos tenemos variación en los píxeles de esta imagen, que probablemente por la naturaleza de la aplicación que deseamos de esto, un segundo, pudiéramos decir, por ejemplo, aquí en este píxel tengo 115. En este píxel equivalente es 68. Quizá convenga para la aplicación nuestra sacar un promedio de estos dos píxeles, que si lo hacemos, lo pueden hacer 115 menos 68 entre 2 y se lo sumo a 68, me va a dar esto, ¿verdad? Que aquí ya sería en este caso, una simple promediación para obtener una nueva estructura de datos mejorada, ¿verdad? Y esta es la fusión a nivel de datos de dos imágenes. Bien, esta es la arquitectura para la fusión a nivel de datos que acabamos de ver, ¿verdad? Tenemos los sensores, el preprocesamiento, la fusión a nivel de datos y bueno, ya luego seguiría la extracción de características, su interpretación y reconocimiento. También podemos ver la fusión a nivel de características. La fusión se realiza a nivel intermedio sobre características individuales, es decir, se realiza sobre cada vector. Entonces, aquí se hace el preprocesamiento de la señal de cada sensor, se extraen las características, básicamente ya formamos vectores y vamos a aliviar la carga computacional siguiente, ¿verdad? Ya aquí vendría la fusión de características, su interpretación y el reconocimiento. También tenemos la fusión a nivel de interpretación, donde todos los procesos se realizan individualmente en cada sensor. Aquí solo se fusiona al final de la interpretación. Entonces, vean, aquí hacemos el procesamiento de cada sensor, extracción de características, sus vectores, y ya damos una interpretación sobre cada vector, ¿verdad? Ya la fusión total la hacemos acá y el reconocimiento, ¿verdad? Déjenme ver si hay comentarios. Parece ir todo bien. Esto es, la idea es que vamos a tener una redundancia de datos con diferentes cargas computacionales según las arquitecturas que tomemos, pero también vamos a tener una tolerancia a fallos. La redundancia se utiliza para abatir el ruido, la falla de algún sensor, pequeñas variaciones de lecturas,
problemas mecánicos, etc., dado que son errores acumulativos, como pudiéramos pensar que tuviéramos un brazo robótico y con estos errores acumulativos pudiéramos tener la posición real aquí. Sin embargo, la posición deseada era un poco diferente, ¿de acuerdo? Y ya con estas arquitecturas se puede compensar estos errores. La fusión sensorial contradictoria. Para hacer el sistema tolerante a fallos o errores, se usa la redundancia. Se usan distintos tipos de sensores que sean capaces de ofrecer el mismo tipo de información, pero basado en principios distintos para los errores. Se pueden usar igual tipo de sensores para tolerancia a fallos. Para ambos casos, con múltiples sensores, hay que hacer la fusión. Para determinar el número máximo de sensores que pueden tolerar fallos en un sistema sensorial de n sensores en d dimensiones, se utiliza un método muy sencillo de Marzullo. Así se le conoce, que lo desarrolló en 1990. Es muy sencillo este método. Básicamente es cómo construir un sensor abstracto seguro, lo que comentamos, es decir, construir un sensor virtual que en realidad está constituido de 3, 5 o más sensores que estén dando seguimiento a una sola variable. Se usan sensores redundantes, usando sus lecturas en la forma y rango para dar lugar al sensor abstracto, al sensor virtual. Por ejemplo, vamos a pensar en 5 sensores y una dimensión. Otra vez voy a poner de ejemplo los sensores de temperatura, que puede ser otra variable, ¿verdad? Pero que vamos a medir la temperatura de algo, y que vamos a utilizar 5 sensores de temperatura. Quizá uno sea de tipo termistor, otro sea una termopila, otro sea un sensor semiconductor, en fin, los que quieran ustedes, y que vamos a utilizar el sensor 1, el cual es capaz de darme lecturas, confiables en el rango de 0 a de 1 a 4 grados centígrados. Ahorita es un ejemplo algo, si quieren, burdo, pero la idea es ver cómo es este método de Marzullo. ¿De acuerdo? Tengo un sensor de temperatura 1 con lecturas confiables que van de 1 a 4 grados centígrados. Tengo un sensor 2 que me da lecturas confiables de 7 a 15 grados centígrados. Tengo un sensor 3 que me da lecturas confiables de 2 a 8 grados centígrados, el cuarto de 9 a 14, el quinto de 6 a 10, por ejemplo. Entonces, básicamente podemos verlo de esta forma. Tengo el sensor 1 que me da lecturas confiables en este rango. Déjenme cambio el puntero. Vamos a ponerlo así. El sensor 1 me da lecturas confiables aquí, de 1 a 4. El sensor 2 me da lecturas confiables de aquí a acá, es decir, de 7 a 15. Y así el sensor 3 de 2
a 8, el sensor 4 de 9 a 14, el quinto lecturas de 6 a 10. Entonces, vean dónde tenemos la intersección de lecturas redundantes, ¿verdad? Aquí el sensor 5 me da lectura redundante con el 3 y con el 2, y de este otro lado el 5 con el 4 y el 2, aquí en medio el 5 con el 2, etcétera. De modo que puedo tener o suponer que tengo un sensor virtual que va de 7 a 10. De modo que fusionando las lecturas es como si tuviera un sensor muy seguro de 7 a 10, ¿verdad? Esto lo cual va a ser de ayuda significativa para el sistema y para sus tomas de decisiones, que por supuesto, si este sensor llega a fallar, la lectura queda apoyada en los otros sensores restantes, de modo que se puede tolerar este fallo, ¿verdad? En lo que se recupera. Y así en diferentes eventos. Bien. Entonces, estas son las bases de la fusión sensorial, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? Entonces, aquí es donde yo les presento el proyecto que pueden desarrollar utilizando estas técnicas de fusión sensorial. Claro que esta presentación del proyecto que vamos a ver a continuación es para eventualmente la puedan hacer, no es con fines de evaluación del curso, porque este es un tema adicional del curso, ¿sí? Pero es para que vean cómo se puede utilizar estas técnicas de fusión sensorial, que como vimos en las primeras diapositivas, prácticamente es de naturaleza biónica, porque todo esto quedó inspirado de acuerdo a cómo operan los seres vivos, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la introducción al proyecto. Que este es un proyecto muy genérico, pero estas técnicas la pueden implementar en sus siguientes trabajos de trabajo terminal u otros sistemas que estén armando. Bien, para optimizar algún tipo de proceso, en muchos casos se utilizan robots en diferentes formas y tareas. Según su objetivo, se diseñan para que cuenten con los sensores y actuadores necesarios para realizar su tarea y de la forma más eficiente. La información entregada por los sensores suele ser imprecisa, por lo que se debe dotar al robot con elementos que le permitan tomar decisiones confiables en un ambiente real y no controlado. Como se ha visto, la fusión sensorial es un método para aprovechar al máximo la información entregada por dos o más sensores de distinto tipo o naturaleza, para determinar cuál es la más relevante y en base a esta tomar una decisión. Vamos a ver, por ejemplo, el sistema de navegación de un robot. Vamos a dividir el sistema a desarrollar en tres partes principales. La adquisición de la información. Perdí mi cursor, un segundo, que aparezca. Ok, ya apareció. La adquisición de la información
el procesamiento de información y la toma de decisiones. Este sistema se puede hacer mucho más complejo, ¿verdad? Aquí está muy sencillo, pues porque es un proyecto de laboratorio para hacerse en 2 semanas, pero el potencial de la utilización de este sistema de fusión sensorial va mucho más allá. Se tomará información del entorno del robot por medio de 6 sensores infrarrojos. Yo aquí les puse infrarrojos porque también pueden ser otros sensores de otra naturaleza, ¿verdad? Y de una cámara montada sobre un carrito. Los sensores infrarrojos se basan en la reflexión de luz infrarroja emitida por LEDs infrarrojos en el robot. Esto es para detectar obstáculos en el camino del robot e indicarán qué tan cercano se encuentra algún objeto. La etapa de adecuación de señal, amplificación y filtraje deberá permitir una detección de un obstáculo en un rango de 5 centímetros, que por supuesto aquí podríamos decir, bueno, que algunos sensores sean infrarrojos y que otros sensores sean capacitivos, de proximidad capacitivos, como los que vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Y combinar los datos que nos dan estos dos tipos de sensores en una sola estructura de datos, como si tuviéramos un solo sensor virtual que sea infrarrojo capacitivo. ¿Ok? Posteriormente se digitalizan las señales y se procesan, unificando las lecturas de los sensores 1 y 2 de la izquierda, 3 y 4 del frente y 5 y 6 de la derecha. Ahorita estamos hablando solamente si tuviéramos infrarrojos, promediando las lecturas dadas por el convertidor analógico digital para tener los datos aproximados de la cercanía de algún objeto. Es decir, hagan de cuenta que este es nuestro carrito y que tenemos sensores infrarrojos del lado izquierdo, el 1 y el 2, al frente 3 y 4, del lado derecho el 5 y 6, y probablemente con tiempo y con ganas de hacer bases de datos más complejas, un sensor capacitivo acá enfrente, como lo vimos, otro sensor capacitivo acá atrás, de modo que hagan de cuenta que, déjenme cambio el color, voy a poner un verde, que una placa de mi sensor capacitivo vaya aquí, la otra placa de mi sensor capacitivo vaya aquí, y de la misma forma en la parte trasera, ¿verdad? Así. Y si recuerdan, como lo vimos en la sesión anterior, tendríamos entonces, a ver si se ve este color naranja, el campo eléctrico de una placa viaja al otro, de esta forma, igual en la parte trasera, así. De modo que si hay un obstáculo, un segundo, de modo que si hay un obstáculo, no sé, por aquí, mi sistema va a detectar este obstáculo porque interfiere en el campo eléctrico de mi sistema de proximidad capacitivo y
También porque el haz de luz infrarroja de el sensor 4, por ejemplo, llega y rebota y lo detecta el carrito. Vamos a tener la respuesta del sensor capacitivo y la respuesta de uno de los sensores de proximidad infrarrojos advirtiéndonos de este obstáculo. Esto es posible que el obstáculo que tengamos enfrente, voy a poner otro obstáculo de este otro lado, su geometría sea tal, por ejemplo así, que el haz infrarrojo que se envíe acá rebote y se vaya para otro lado y este sensor infrarrojo no detecte propiamente este obstáculo por su geometría, ¿ok? Pero no se va a escapar de la detección con el sensor capacitivo. Y ahí es donde funciona la fusión sensorial que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien. Perdón. La información de la cámara, aparte, se procesa para obtener la ubicación aproximada de un objeto en las cercanías del robot mediante el cálculo del centroide o centro de masa del objeto en coordenadas cartesianas en el marco de la imagen obtenida. Que esto ya ustedes lo han de manejar con mucha soltura, porque yo sé que hacen prácticas de tomar la imagen, segmentarla, etcétera, etcétera, sacar el centroide, en fin. El proceso para determinar el centroide del objeto inicia con la obtención de la imagen. Una vez hecho esto, se filtra para eliminar las componentes de ruido. Después de esto, se realiza el proceso de segmentación, el cual consiste en separar la imagen dejando solo las secciones de interés. Ya que se tiene la imagen segmentada, se realiza el etiquetado de los objetos en la imagen. Para nuestro caso, el objetivo a buscar será un cuadrado o cubo de color rojo, o bien puede ser verde o de otro color que ustedes ya introduzcan en su algoritmo. Y una vez que se tiene el objeto etiquetado, se procede a extraer sus características como el color, la forma y el centroide. El centro de masa se podría obtener buscando la media de los píxeles de los objetos con la misma etiqueta en el eje X y Y de la imagen. El rumbo a seguir por el robot dependerá de la posición del objetivo en la imagen y de la lectura de los sensores. Por ejemplo, si la imagen muestra que el objetivo está a la derecha, pero los sensores determinan que hay un obstáculo en el camino, el algoritmo o programa deberá entregar como siguiente movimiento esquivar el obstáculo sensado por los sensores para luego llegar al objetivo visto por la cámara. Una vez superado el obstáculo, se vuelve a tomar información para determinar la nueva posición del objetivo y la de posibles nuevos obstáculos. Creo que sí se entiende, ¿verdad? Aquí puedo tener mi objetivo, aquí mi carrito, y la idea que la cámara que tenga el carrito ubique el cubo rojo o alguna otra forma geométrica característica y de color característico, y el carrito avance hacia este objetivo, pero evitando los obstáculos que haya en su camino, ¿verdad? De modo que el carrito tendrá que viajar así,
para llegar al objetivo. Podríamos añadirle más sistemas al carrito que ya son capaces de hacerlo. Por ejemplo, poner un cautín caliente aquí o una taza de café caliente aquí y que el carrito, ya que llegue, mida la temperatura con una termopila, como ya lo hemos visto, ¿verdad? A ver, un segundo, por favor. Bien, es otra cosa. Bien, entonces, este sería la propuesta del carrito. Pueden ser 3 ruedas, una rueda pasiva acá y las ruedas activas atrás y la cámara en la parte superior del carrito. En fin, esto es básicamente el planteamiento del proyecto que eventualmente ojalá puedan hacer, porque es muy interesante. Más que nada, lo interesante del proyecto es la fusión sensorial. De acuerdo que se puede hacer más complejo o leve, como en este caso de este proyecto. Bien, chicos, nos acercamos a las 10 de la mañana. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, puede hacerla. Por favor, denme un pulgar arriba para saber más o menos cuántos somos. Y bien, mientras lo hacen, pues les agradezco su atención. Síganse cuidando, sigan ayudando a las tareas de su casa y pues muchas gracias. Vamos a seguir trabajando. Probablemente en la siguiente sesión, para el otro miércoles, estoy pensando quizá les sirva algo ver tiristores. Podemos dar un repaso acerca de los tiristores, de los SCRs, de los TRIACs, su forma de disparo, aplicaciones, etcétera, que es de mucha utilidad. A ver, aquí hay una pregunta, un segundo. Las medidas tienen que coincidir en más de 2 sensores o pueden ser 2 para considerarse seguro. Bueno, aquí la idea es de que sea más de uno. Si son 2 sensores que miden la misma, la misma variable, puede ser temperatura, velocidad, aceleración, lo que sea, pero ya si son 2, podemos promediar sus lecturas, ¿verdad? Para tomar una mejor decisión. O si son 3 o más, ya la carga computacional es mayor, pero probablemente por el sistema así se requiera, ¿no? Para darle más seguridad, más tolerancia a fallos, etcétera. Entonces, prácticamente es como dice el dicho, según el sapo la pedrada. Bien, chicos, entonces, si les parece bien, el próximo miércoles vemos tiristores, un repaso de tiristores, que yo creo ya la mayoría de ustedes sabe más o menos cómo usarlos. O si no, por WhatsApp nos vamos a poner de acuerdo acerca de si es este tema u otro, ¿verdad? Bien, entonces por WhatsApp seguimos en contacto y reafirmamos si el siguiente tema es tiristores o no. Bien, chicos, muchas gracias, síganse cuidando y nos seguimos viendo.
A propósito, hoy vamos a tener junta de academia a eso de las 2 de la tarde. Entonces probablemente ya más tarde, a las 4 de la tarde, ya tengamos algo concreto acerca de cómo vamos a reanudar las actividades, cómo vamos a evaluar, etcétera. Entonces estén atentos. Ok, chicos, pues les agradezco, muchas gracias y hasta luego.